Buen día. En esta ocasión vamos a conectar y ver el funcionamiento del sensor HC-SR04 usando Arduino y el monitor serial de la computadora. Como primera parte de este video tenemos la simulación en Tinkercad. Como se puede ver aquí, tenemos nuestra placa de Arduino, tenemos el sensor HC-SR04 que es el que vamos a utilizar conectado a esta mini protoboard y obviamente también los pines del mismo sensor conectados en el orden en que los vamos a emplear en la implementación física. Como se puede ver aquí tenemos VCC, que es la alimentación de este sensor conectado a al positivo o a la alimentación que viene directamente desde Arduino, y GND o tierra a tierra que viene del Arduino. El pin trigger lo vamos a conectar al pin digital 10 de Arduino, y el pin eco lo vamos a conectar al pin digital 9 de Arduino. Y obviamente de Arduino vamos a sacar la alimentación para la protoboard y poder alimentar también nuestro sensor. Ahora, eso sería todo por la parte de la simulación y de la forma en la cual vamos a conectar. Aquí también tenemos el código que lo explicaré más adelante en la parte en SimulID, porque para mí se ve un poco mejor. Pero si iniciamos la simulación, vamos a iniciar. Ok, ya está todo iniciado. Vamos a darle un clic al sensor para que nos haga como este círculo, el cual, como se puede ver aquí, mientras más lo alejo, la distancia aumenta. En este caso, como se puede ver aquí, nos la da en dos unidades de medida. La primera es en pulgadas, 57,8 pulgadas, y la otra es en centímetros. Y como se puede ver, aquí tenemos el monitor serial del simulador, y aquí, si pueden observar, al mismo tiempo en el cual la distancia cambia, por ejemplo, ahí la dejo en 105, el monitor serie la muestra exactamente igual. Recordemos que para nuestro código, o en este caso vamos a medir, o la distancia que nos va a arrojar el monitor serie va a ser en centímetros. Bien, como se puede ver aquí, ahora son 27. Ahora, este recuadro o como esta luz verde que se ve de esa parte de aquí, es el rango en el cual puede detectar un objeto este sensor. Porque si nosotros lo tenemos fuera del mismo, como pueden ver aquí, se pone en rojo. Eso quiere decir que está fuera del rango. Y en el monitor de serie, pues, da resultados erróneos, obviamente, ya que, pues, como les había comentado, está en fuera de rango. ¿Sí? Entonces, lo mismo que tenemos aquí es exactamente igual a como lo vamos a hacer en la implementación física, tanto las conexiones como el código. Ahora vamos a pasar a la parte del código, explicar un poquito cómo funciona, para ya después pasar por último a la implementación física. Bien, aquí tenemos el código. Como se puede ver aquí, para nuestro código vamos a definir variables que representan a los pines, de los cuales tenemos conectados al sensor. Y bueno, aquí LED, pero esto es de que iba a conectar un LED, pero para nuestro caso, nada más vamos a utilizar el monitor serial. Bien, como podemos ver aquí, tenemos una variable de tipo entero que le vamos a poner nombre de trigger, y el número 10 que es el pin del Arduino, el cual va a estar conectado el trigger. Por eso le pusimos este nombre, y el pin el cual va a estar conectado. De igual forma con el eco del sensor va a estar conectado al pin 9. Después vamos a declarar otras dos variables que vamos a utilizar más adelante en el código. Una de ellas va a tener el nombre de duración, y la otra el nombre de distancia, de tipo entero las cuatro. Ahora en el setup vamos a declarar que el trigger va a ser la vamos a declarar como salida. En este caso el pin 10 va a ser como salida, y el pin 9 o el eco va a ser una entrada. Y vamos a inicializar con serial.begin 9600, a inicializar el monitor serial para poder ver la distancia en centímetros. Ahora, como podemos ver aquí en el comentario, que le ponemos un 9600, ya que es la tasa de velocidad de comunicación y de la cantidad de bits por segundo que se reciben. Ahora en el loop tenemos un digital write en el cual vamos a mandarle al trigger un estado alto, ya que para hacer que el sensor funcione según la hoja
especificaciones del fabricante de ese sensor, nos dice que debemos de mandar una señal desde el trigger con una duración de 1 milisegundo y es por ello que le ponemos un estado alto y aquí el delay que nos comenta el fabricante de 1. Recordemos que las unidades que se ponen aquí es en milisegundos, por lo tanto 1 significa 1 milisegundo. Ahora, en Digital Write, en trigger vamos a poner un estado cero, ya que según el fabricante tenemos que mandar el trigger a un estado bajo o low. Ahora, vamos a utilizar nuestras dos variables que declaramos. En este caso, la primera, que es duración, la vamos a utilizar y, como se puede ver aquí, vamos a poner esta línea, este comando pulse in y vamos a enviarle dos parámetros. Uno es el eco y otro es un estado alto. Y como podemos ver aquí en el comentario, tomaremos el tiempo que tarda en responder mediante el pin eco. Lo que hace es devolver un valor de tiempo en microsegundos a la variable duración. El primer parámetro es donde espera por el pulso, en este caso el eco. El segundo parámetro es height, ya que espera por un estado alto. De esta manera ya tenemos el tiempo que ha transcurrido desde la emisión del pulso ultrasónico hasta la recepción del mismo provocado por el rebote en un objeto. Ahora convertiremos ese valor de tiempo en distancia, que es lo que nos interesa. Y ahora aquí tenemos la siguiente línea de código que va a ser la distancia. Y para obtener este valor en centímetros, tenemos que dividir la variable duración, que es esto, el valor que nos arroja aquí, que dijimos que está en microsegundos, tenemos que dividirlos entre una constante, en este caso de 58.2. Ese es el valor que nos especifica el fabricante para poder medir o cuantificar esa distancia en centímetros. Ahora vamos a imprimir en pantalla o en el monitor serial para que nos arroje los resultados con esta línea de código. Serial print line, que significa eso, es lo que significa print ln, y el parámetro que queremos que nos muestre es la distancia, que es esto en centímetros. Y por último le vamos a dar un delay, un retardo de 300 milisegundos para que el dato se vaya mostrando de una forma un poco lenta y así no tener que estar adivinando qué valor da porque lo arroja muy rápido. Y por último ya vamos a pasar a la implementación física. No sin antes recordarles que ese sensor emite una señal de 40 kilohertz. Es por eso que nosotros no podemos escucharlo, ya que es el doble de lo que nosotros podemos escuchar, que es de 20 kilohertz en frecuencia, y tiene un rango de 2 centímetros a 400 centímetros. Ahora, ya por último, después de haber explicado el código, vamos a pasar a la implementación física. Bien, ahora por último ya estamos aquí en la implementación física, como podemos ver aquí. Disculparán el espacio ya que mi CPU está muy abajo y el cable está algo corto. Y es por ello que he puesto en este banco el circuito. Como podemos ver aquí, tenemos ya armado ya lo que es lo que les venía explicando en la parte de Tinkercad que simulé. En este caso aquí tenemos el sensor, el HCSR04, y como podemos ver aquí tenemos sus cuatro pines BCC, Trigger, Echo y GND. En la parte trasera tenemos las dichas conexiones. El primero, que es este, es BCC. El segundo, que les como podemos ver aquí, es el trigger. Y el trigger va conectado mediante este cable, este jumper en color rojo, va conectado al pin número, ahí se puede ver, al pin número 10. Y el cable naranja, que es el pin número 9, va conectado al eco, que es el segundo, que le sigue aquí. Y por último, pues el GND, que es la tierra. Y aquí como podemos ver aquí es tierra es este negro y el rojo es este, que vienen desde los 5 volts que nos proporciona Arduino. Y ya tenemos obviamente ya después la conexión mediante el cable a la computadora. Y ahora vamos a ver la parte del código que les había comentado. Es exactamente el mismo código que les había explicado. Y ahora ya para empezar a ver el dato o la comunicación serial, vamos primeramente a compilar nuestro código o a verificarlo. Como ven, ya quedó. Y ahora vamos a compilar.
Bien, como podemos ver aquí ya cargó. Y ahora, si nosotros abrimos la comunicación serial, o más bien el monitor serial, que es esta parte de aquí. Bien, como se puede ver aquí nos está indicando una distancia. Ahí está. Tarda un poquito en iniciar. Es por eso que arrojaba esos ceros al inicio. Pero ya quedó. Ahora, como podemos ver aquí, nos arroja una distancia. En este caso tenemos activado el auto scroll, para que vaya haciendo poco a poco el dato que es este de aquí, el auto scroll. Y ahora, como podemos ver aquí, va arrojando, en este caso es un dato constante de 1 metro con 88 centímetros, que es la distancia que tiene ahorita el sensor respecto a aquella pared de allá. Entonces, si nosotros ponemos un objeto delante del sensor, recordemos que el trigger es el que proporciona la señal de 40 kHz y el pin eco es el que la recibe o donde rebota. Entonces, si nosotros vamos a utilizar para este caso esta pedazo de cartón de madera, de cartón, perdón, y vamos a medir esa distancia y van a ver cómo va a cambiar. Vamos a ponerle aquí en el sensor este pedazo, por ejemplo, a esta distancia, y vean ahora el dato que nos arroja. 13 centímetros, 2 centímetros, es que está variando un poco, pero si yo lo alejo y lo acerco, observen. Ahora lo estoy acercando, obviamente la distancia disminuye, y si yo lo alejo, la distancia aumenta. Y bien, eso sería todo por parte de esta prueba de monitor serial utilizando el sensor HCSR04. Espero les haya gustado y gracias por su atención.